Buen día, hermanos. El devocional de esta mañana lo titulé El Evangelio que nos salva. Todas y cada una de las doctrinas que tenemos en nuestra fe tienen que estar en un cierto equilibrio. Normalmente no podemos hacer mucho énfasis en una verdad y descuidar las otras. Esto sería claramente peligroso. Pero sí hay una verdad de la cual creo yo que es imposible exagerar, que este es el Evangelio. Nunca podríamos hacer demasiado énfasis en el Evangelio. Es la revelación más grande que le fue dada a los hombres de parte de Dios. Y es el único mensaje por el cual las personas, los hombres, podemos ser salvos. Una desviación de otra verdad doctrinal es verdad que es muy peligrosa y podríamos malinterpretar muchas cosas, pero esto no pondría nuestro destino eterno en riesgo. En cambio, estar equivocados en cuanto al Evangelio es estar desviados completamente. El texto que les invito a leer hoy está en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, prestando atención en el versículo 2. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bueno, como decía, voy a hacer énfasis en el segundo versículo. Acá cuando escribe sois salvos, se traduce de un verbo presente que describe un proceso en el presente, y no solo eso, sino también una realidad en el futuro. En muchas ocasiones escuchamos en la iglesia predicaciones que la salvación en las escrituras está en tres tiempos: en pasado, en presente y en futuro. La salvación es en tres tiempos. Al ignorar alguno de estos tiempos de la salvación, desviaría ya nuestro punto de vista de la salvación ya como un todo. En el pasado, Dios salvó al creyente. En el momento de la conversión, cuando el cristiano creyó en el Evangelio de Dios y fue hecho justo, muchas veces lo encontramos en la Biblia como la justificación. En el presente, el creyente sigue siendo salvado del poder del pecado y de Satanás. Es un proceso gradual en el cual mientras vamos avanzando a lo largo de nuestra vida espiritual, vamos avanzando también en eso. Normalmente se lo nombra como la santificación progresiva, a través de pruebas, a través de tribulaciones, a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, de la bendición, a través de la disciplina. Dios nos está transformando a los creyentes. Y en el futuro, el creyente será salvo completamente y para siempre del poder y la presencia del pecado. Este, este estado, digamos, se lo conoce como la glorificación. Leemos y también cantamos muchas veces que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. En cuanto a esto, Romanos 8:28 al 30 habla un poco sobre esta glorificación. Dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El apóstol Pablo nos anuncia que aquel que nos justificó también nos glorificó. Y ahora, ¿cuál es el punto de aplicación a nuestras vidas? ¿Qué pensamiento quiero que quede en nuestras cabezas cuando cerremos este mensaje de WhatsApp y ya vayamos a lo largo del día en el trajín? Hermanos, estamos viviendo en una época en donde las cosas vanas, las cosas temporales, tienen un lugar de importancia que no deberían tener, y menos en el pueblo de Dios. Muchas veces, y yo me incluyo, deseamos placeres momentáneos
que no necesariamente estén mal, pero que no son dignos de esa importancia que le damos. Debemos aferrarnos a que la promesa más grande del Evangelio es la salvación. Todas las otras promesas y beneficios se opacan en que el Evangelio es poder de Dios para salvación y todo el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. La meta del creyente es la salvación de nuestras almas, dice 1 Pedro 1.9, si lo quieren buscar. Es el propósito de todo lo que hizo Cristo por su pueblo y debería ser nuestro anhelo y nuestro combustible diario. Dios no puede dar un regalo más grande y el creyente no puede tener mayor esperanza y motivación más grande que la salvación por medio del Evangelio de Cristo. Hermanos, viviremos en el cielo, en el lugar donde habita Dios mismo, el Dios que creó el universo, donde Él mismo habita en ese lugar, habitaremos nosotros junto con Él y estaremos cara a cara con Él. Cuando nos damos cuenta de lo que éramos antes de Cristo y lo que merecíamos en ese estado, se engrandece aún más el Evangelio a nuestros ojos. Éramos pecadores naturalmente y por obras, corruptos, llegando al punto de la depravación, sin ninguna clase de esperanza ante el juicio de Dios. Siempre recuerdo un ejemplo que dio un pastor muy conocido en respuesta a un joven que le había hecho una pregunta y le contestó que nuestro problema está en que no dimensionamos que el hombre es malo. Lo leemos, escuchamos, pero no dimensionamos. Y ponía el ejemplo de, si ustedes hermanos alguna vez vieron una película de superhéroes o, no sé, El Señor de los Anillos, en donde vemos a los buenos destrozar a los malos, yo creo que nadie nunca se puso a pensar, uy, pobrecito el villano, uy, pobrecito los orcos, cómo los destruyeron. No, es más, llegamos a ponernos felices y aplaudir porque los buenos vencieron a los malos, porque son malos, y de la misma forma el hombre lo es. Y si un día Dios, en su soberanía y su justicia, hubiera decidido condenar a la humanidad por toda la eternidad, sus ángeles aplaudirían y darían gloria a Dios probablemente por su gran justicia, porque somos malos. Pero ahora la sangre del propio Hijo de Dios nos salva. Aunque éramos pecadores e impíos, ahora fuimos acercados. Eso lo dice en Efesios 2:13. Por Él y en Él tenemos perdón de pecados y la redención por su gracia. Fuimos hechos hijos de Dios. ¿Cuántas veces cantamos el himno que habla de ser de Dios los hijos caros en Jesús sublime don? Mirad cuán grande el amor que el Padre ha nos manifestado, que hijos de Dios seamos por siempre llamados. Y ahora yo me pregunto, ¿qué más podríamos desear? ¿Qué más podríamos necesitar? ¿No es el regalo de la salvación suficiente como para llenar nuestros corazones? Muchos predican un evangelio no solo de salvación, sino de sanidad, de una vida fácil, de riquezas, de honor. Y yo me pregunto, ¿qué son cualquiera de estas cosas comparadas con la salvación que venimos hablando y de conocer a Dios? Hermano, estamos pasando por tiempos muy difíciles. Muchos de nuestros seres queridos quizás están enfermos, muchos incluso partieron de este mundo. Muchas pruebas con respecto a lo económico, con respecto a la salud psicológica que tanto puede dañar el encierro. Y muchas veces viendo la situación con nuestros ojos terrenales, le reprochamos a Dios de alguna forma. ¿Por qué? Esto no es justo. Yo estaba viviendo una vida en tus caminos, yo tenía mis mejores intenciones y ahora yo recibo esto. Y ojalá Dios nos libre de este pensamiento. Él nos contesta claramente en la Biblia, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y también nos dice, no me es lícito hacer lo que me conviene con lo mío. Hermanos, si todas las personas que amamos en esta tierra algún día nos son arrebatadas, si todos los bienes materiales que tenemos, si nuestra salud se perjudica al punto que se nos dificulte vivir, que difamen nuestro nombre tanto el amigo como el enemigo,
todavía podemos encontrar en el Evangelio toda la devoción para amarle, para alabarle y para servirle por esta única razón de que Él derramó su propia sangre por nuestra alma. Ahora en las palabras suena muy lindo, pero en obras es donde se nos complica. Hasta incluso como que me atemora decirlo por temor a la difícil prueba que esto puede conllevar. Veíamos en el fin de semana que hay cristianos siendo perseguidos y torturados en muchos puntos del mundo y no podemos entenderlo, no podemos entender cómo hay niños que están pasando situaciones espantosas, horribles, y no podemos entenderlo con nuestros sentidos. Pero esta única pasión debe alimentar una vida pura y sin mancha. Les voy a compartir un himno, se los voy a leer, que no se canta en la iglesia. Al principio iba a grabarlo, pero junto con Marco, pero por cuestiones de tiempo no llegamos. Este himno que encontré al principio de la pandemia y su letra me cautivó. Este himno habla sobre cómo Dios obra de maneras que no entendemos y que por más que insistamos no vamos a entender. Es el himno 462. Si tienen un himnario en sus casas, les voy a pedir que lo puedan leer también en algún momento del día. Dice: de maneras misteriosas suele Dios aún obrar, y así sus maravillas por los suyos efectuar. Él cabalga sobre nubes, y los vientos y tempestad son sus siervos enviados para hacer su voluntad. En abismos insondables, con destreza y gran saber, atesora sus designios, efectúa su querer. Alentaos, pues, medrosos o miedosos, estas negras nubes son de sus bendiciones llenas, traerán la salvación. No juzguéis por los sentidos los designios del Señor, si parece que las pruebas contradicen su amor. Descansad en sus promesas, en su gracia confiad, estas sombras son el manto con que envuelve su bondad. Sus propósitos perfectos a su tiempo cumplirá, y lo que ahora es amargo, dulce fruto llevará. La incredulidad es ciega, pues no mira más allá. A la fe Dios se revela, todo nos aclarará. Estamos en tiempos de pruebas. No entendemos cómo Dios puede hacer ciertas cosas y hasta nos cuesta aceptarlas. Pero debemos entender que no debemos juzgar con nuestra mente limitada los designios del Señor y que tenemos consuelo en que aún sin entender las situaciones, nada, pero absolutamente nada, ni los lujos que nos damos, ni la vida de un ser querido, ni nuestra economía, ni nuestra propia salud terrenal, nuestra propia vida, absolutamente nada se compara con el regalo inmenso del Evangelio. Y aún perdiéndolo todo, que Dios no lo permita, tendríamos todo deber de servirle y de adorarle por lo que Él hizo. Vamos a orar ya para terminar. Gracias, Padre, por la maravillosa obra de la salvación. Gracias porque aún siendo corruptos, tú viniste a este mundo a rescatarnos y por tu maravillosa gracia, Señor, fuimos salvados. Gracias porque nunca vamos a imaginar el costo de nuestra salvación. Gracias porque hay cosas que no podemos entender, Señor, y gracias porque podemos estar tranquilos con eso, porque tú eres grande en misericordia, Señor, y sabemos que todo obra para bien para tus hijos, Señor. Gracias porque eres quien sabe el propósito, Señor, de cada situación que atravesamos. Gracias porque tus designios son perfectos, como leíamos, y que podemos estar tranquilos en eso. Señor, pero gracias también porque llegará ese día en que nos aclararás aquello que por nuestra incredulidad ciega y nuestra mente limitada ahora no podemos entender. Señor, ya transformados con una mente divina. Gracias porque no nos va a alcanzar, Señor, la eternidad para descubrir estos misterios que alberga el Evangelio. Y ayúdanos a vivir, Señor, motivados por este mensaje, Señor, este Evangelio, y a llevarlo donde tú nos pusiste, Señor. Te agradecemos por cada una de las cosas que nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén.